por al menos ese ángulo para que podamos percibirlos como objetos separados. Otro concepto a conocer es el mínimo separable. El de ley habla acerca de la habilidad visual de separar objetos muy próximos, lo que se conoce como mínimo separable. Este límite se sitúa en torno a un valor angular entre 50 y 94 segundos de arco y se puede evaluar mediante pruebas de la agudeza visual de Vernier. Además, esta habilidad es utilizada en la exploración clínica de alteraciones maculares en pruebas como la rejilla de Ansel y algunos microperímetros computerizados. En resumen, la capacidad de discernir objetos muy próximos es una función importante del sistema visual que permite realizar diversas actividades cotidianas y es valorada en la exploración clínica. El último concepto es el mínimo reconocible o discriminable. Es una medida de la capacidad del sistema visual para nombrar o reconocer correctamente formas, objetos o su orientación. Esta medida se estima en aproximadamente un minuto de arco y es utilizada en pruebas de agudeza visual para medir la capacidad de un sujeto para identificar octotipos de diferentes tamaños y formas. En segundo lugar, en la prueba de agudeza visual se utilizan octotipos progresivamente más pequeños para medir la agudeza visual de un sujeto. Estos octotipos son letras o formas que representan a diferentes distancias y tamaños y el sujeto debe identificar correctamente su forma u orientación. La capacidad del sistema visual para reconocer estos octotipos está relacionada con la resolución espacial y la sensibilidad del ojo. Medidas de la agudeza visual. Para medir la agudeza visual en un contexto clínico, es importante tener en cuenta que se puede medir tanto sin corrección como con diferentes tipos de corrección, incluyendo la mejor corrección posible. También es posible medirla utilizando un agujero estenopeico. En general, se suele medir primero de forma monocular y luego binocular. Primero sin corrección y luego con la corrección habitual del sujeto. Es importante tener en cuenta estos factores para obtener una medida precisa y confiable de la agudeza visual. La agudeza visual se puede medir de tres maneras: sin corrección óptica, con corrección habitual y con agujero estenopeico. La agudeza visual sin corrección se mide sin el uso de gafas o lentes de contacto, mientras que la agudeza visual con corrección se mide con ellas. El agujero estenopeico es una herramienta útil para determinar si la pérdida de la agudeza visual puede tener un origen refractivo y se utiliza en sujetos que no alcanzan la agudeza visual estándar. En resumen, estas tres formas de medir la agudeza visual son importantes para evaluar la calidad de la visión de un individuo y detectar posibles problemas refractivos. Hablemos de la agudeza visual de cerca. En primer lugar, para medir la agudeza visual de cerca, es necesario considerar la distancia de lectura del sujeto. Aunque la distancia estándar es de 40 centímetros, es importante tener en cuenta la distancia real en la que la persona realiza tareas de cerca. En segundo lugar, es importante destacar que los test para medir la agudeza visual de cerca no utilizan los mismos octotipos que se utilizan para medir la agudeza visual de lejos. En su lugar, se utilizan figuras, letras, palabras, frases o párrafos similares a los encontrados en periódicos o libros. En la práctica profesional, la medida de la agudeza visual tiene diferentes objetivos, entre los que destacan la realización de la refracción para corregir las ametropías y la monitorización de la evolución de diferentes patologías, siendo una medida importante de la salud ocular. De esta manera, la medida de la agudeza visual es una herramienta esencial en la evaluación de la función visual y en la forma de toma de decisiones clínicas. ¿Qué son los octotipos? En optometría se utiliza el término octotipo para referirse a una figura o símbolo diseñado para medir la agudeza visual. Este término proviene de las palabras griegas octo, que significa visible o relativo a la visión, y tipos, que significa marca, lo que significa literalmente marca visible.
El diseño de un octotipo se basa en los principios fisiológicos de la agudeza visual y está compuesta por varios rasgos, cada uno de los cuales debe sustentar un ángulo determinado a una distancia específica. ¿Cuáles son los principales diseños de octotipos? Los octotipos tipo Snellen son muy populares en nuestro medio y se caracterizan por tener letras que pueden inscribirse en un cuadro 5 veces mayor que el grosor de la línea con la que están trazadas. Esta permite medir la agudeza visual de manera precisa y compararla con resultados anteriores o con la agudeza visual de otras personas. Los octotipos son símbolos gráficos utilizados en las pruebas de agudeza visual para evaluar la capacidad del ojo para distinguir detalles. Algunas de las características importantes de los octotipos son: tamaño. Los objetos tienen un tamaño específico y conocido que se utiliza para determinar la agudeza visual de las personas. Contraste. Los objetivos se imprimen en una combinación de colores y contrastes que lo hacen distinguibles del fondo. Forma. Los octotivos tienen formas específicas como letras, números, anillos o líneas que se utilizan para evaluar diferentes aspectos de la agudeza visual. Orden. Los octotipos se presentan en un orden específico y determinado para evaluar la capacidad de la persona para distinguir detalles más pequeños y sutiles. Iluminación. La iluminación de los octotipos es importante para que sean legibles y distinguibles para la persona que realiza la prueba. Calidad de la impresión. La calidad de la impresión de los octotipos debe ser alta para evitar errores en la evaluación de la agudeza visual. En general, los octotipos deben ser precisos, estandarizados y bien definidos para proporcionar resultados confiables y precisos en la evaluación de la agudeza visual. ¿Qué cosa es la fracción de Snellen? La fracción de Snellen se utiliza para expresar el tamaño angular del octotipo y se compone de dos partes. El numerador indica la distancia a la que se realiza la prueba, normalmente 20 pies o 6 metros. Y el denominador indica la distancia en que el octotipo sostendría un ángulo de 5 minutos de arco. De esta manera se puede comparar la agudeza visual de diferentes individuos y se puede medir la eficacia de las correcciones ópticas. La agudeza visual mide la capacidad de una persona para ver detalles finos en objetos a una distancia específica. Y la fracción de Snellen es una forma de expresar la agudeza visual en la que el número superior indica la distancia a la que se realizó la prueba y el número inferior indica el tamaño de la letra que pudo ser vista con claridad. Por ejemplo, una agudeza visual de 20-200 significa que la persona puede ver una letra que tenía un tamaño angular de 5 minutos de arco a una distancia de 200 pies. Es decir, si una persona con visión normal estuviera a 20 pies de distancia, tendría que ver la misma letra que la persona que está a 200 pies de distancia para tener la misma capacidad visual. ¿Qué es la refracción objetiva? La refracción objetiva es una medición de la refracción ocular que se realiza sin la colaboración del paciente y se obtiene a través del uso de diferentes instrumentos, como el retinoscopio o el autorrefractómetro. Esta técnica es útil en casos en los que el paciente no puede proporcionar una respuesta confiable, como en niños muy pequeños o pacientes con discapacidades, o como paso previo a la refracción subjetiva en pacientes colaboradores. El oftalmoscopio es un dispositivo que combina una luz y un sistema de observación en el mismo eje. Se utiliza para proyectar una luz en el ojo y observar el reflejo de la luz en la retina del ojo a través de un espejo semitransparente. El optometrista o oftalmólogo puede detectar problemas de visión como la miopía, hipermetropía y el astigmatismo al examinar cómo los rayos de luz se mueven dentro del ojo. Como se mencionó, el retinoscopio es un instrumento utilizado en oftalmología para realizar la refracción objetiva del ojo. Algunas de sus características son las siguientes. Iluminación.
El retinoscopio tiene una fuente de luz que ilumina el ojo del paciente. Esta luz puede ser enfocada para obtener diferentes intensidades y tamaños de mancha luminosa. Espejo. El retinoscopio tiene un espejo que se utiliza para distinguir la luz hacia el ojo del paciente y para observar el reflejo de la luz en la retina. Lentes de prueba. El retinoscopio suele contar con un conjunto de lentes de prueba que se utilizan para modificar la refracción del ojo y obtener diferentes reflejos. Mango. El retinoscopio tiene un mango ergonómico que facilita su manejo y sujeción. Permite obtener una estimación de la refracción del ojo mediante el uso del retinoscopio. Se puede obtener una estimación de la refracción objetiva del ojo, es decir, la cantidad de corrección necesaria para lograr la mejor visión posible. Conceptos básicos de la retinoscopía. Tenemos el reflejo retiniano. El reflejo retiniano es un fenómeno que ocurre cuando se usa un dispositivo llamado retinoscopio para examinar los ojos. Cuando se dirige la luz del retinoscopio hacia el ojo del paciente, esta se refleja en la retina y se observa como un reflejo luminoso en la pupila. Este reflejo puede ser utilizado por el optometrista o el oftalmólogo para evaluar el estado refractivo del ojo y detectar problemas como la miopía, hipermetropía y el astigmatismo. En condiciones normales, este reflejo se forma en la retina del paciente y es un indicador de una visión saludable. ¿Qué es la refracción subjetiva? La refracción es un proceso de ajustar la vista para que la luz se enfoque en la retina del ojo. Esto se logra mediante el uso de lentes que se colocan delante del ojo para corregir problemas de visión como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. La refracción subjetiva es una técnica que se utiliza para comparar la agudeza visual que se obtiene con diferentes lentes y elegir la mejor opción en base a los cambios que experimenta la persona en su visión. Entonces, la refracción subjetiva es una técnica que se utiliza para comparar la agudeza visual que se obtiene con diferentes lentes y elegir la mejor opción en base a los cambios que experimenta la persona en su visión. ¿Qué son las llamadas ametropías? En términos simples, emetropía significa que el ojo está en un estado óptimo en el que puede ver claramente los objetos lejanos sin necesidad de utilizar ninguna ayuda visual, como lentes o como gafas. El punto focal de la luz se enfoca directamente en la retina del ojo, lo que permite que la imagen se vea clara. Es un estado refractivo normal del ojo que se da en la mayoría de los pacientes. Hay tres tipos de ametropías desde el punto de vista clínico. La miopía, que es un exceso de potencia en el ojo, la hipermetropía, que es un defecto de potencia, y el astigmatismo. El estado refractivo del ojo va a depender principalmente de cuatro factores. 1. Curvatura de la córnea. La curvatura de la córnea es el factor más importante en la determinación de la refracción del ojo. La córnea es la estructura más externa del ojo y es responsable en la mayoría del poder refractivo del ojo. Una córnea más curva va a producir una mayor convergencia de los rayos de la luz y una mayor potencia refractiva. Número 2. La longitud axial del ojo. La longitud axial del ojo se refiere a la distancia desde la córnea hasta la retina. En general, un ojo más largo tiene una mayor potencia refractiva y es más propenso a ser miópico, mientras que un ojo más corto tiene una menor potencia refractiva y es más propenso a ser hipermétrope. Tercero, la potencia del cristalino. El cristalino es la lente natural del ojo y se encuentra detrás de la pupila. La potencia del cristalino se puede ajustar para enfocar objetos a diferentes distancias. Un proceso conocido como acomodación. A medida que envejecemos, el cristalino se vuelve menos flexible y pierde parte de su capacidad para cambiar su potencia, lo que resulta en una disminución de la agudeza visual de cerca y la necesidad de usar lentes correctivos. Otro factor importante es la curvatura del cristalino.
La curvatura del cristalino también afecta la refracción del ojo. Un cristalino más curvo aumenta la potencia refractiva del ojo, mientras que uno menos curvo disminuye la potencia refractiva. ¿Qué cosa es la miopía? La palabra miopía se deriva de dos términos griegos, mio, que significa cerrar, y opía, que significa vista. Esto se debe a que los individuos con miopía tienden a entrecerrar los ojos para poder enfocar los objetos lejanos con mayor claridad, ya que su punto focal se sitúa detrás de la retina. La miopía es un problema de la visión que ocurre cuando la potencia refractiva del ojo es demasiado alta para su longitud axial. Esto hace que los rayos de luz que entran en el ojo se enfoquen delante de la retina en lugar de en la retina. Como resultado, las imágenes lejanas aparecen borrosas y poco claras. La miopía se puede corregir con lentes cóncavas que desvían la luz y enfocan correctamente en la retina. Para corregir esta metropía, se utilizan lentes cóncavas o divergentes, las cuales dispersan los rayos de luz antes de que lleguen al ojo, de manera que se enfocan en la retina y no antes de ella. Esto permite que la imagen se forme de manera nítida en la retina y que el paciente pueda ver con claridad tanto de lejos como de cerca, sin necesidad de forzar la acomodación. La hipermetropía se va a definir como una metropía en la que, en ausencia de acomodación, los rayos paralelos procedentes del infinito convergen en un punto focal detrás de la retina, lo que hace que los objetos cercanos se enfoquen detrás de la retina produciendo una visión borrosa. La palabra hipermetropía proviene de los términos griegos hiper, que significa exceso, y metro, que significa medida, y opía, que significa vista. Entonces, la hipermetropía es una metropía caracterizada por presentar una potencia refractiva deficiente en relación con la longitud axial del ojo, de manera que los rayos paralelos provenientes del infinito, una vez que han atravesado el sistema óptico ocular, convergen en un punto detrás de la retina en ausencia de acomodación. Foco de imagen. Como resultado, la imagen formada en la retina es borrosa o desenfocada, lo que puede generar dificultades para la visión de cerca y de lejos. ¿Qué cosa es el astigmatismo? El astigmatismo es una metropía en que los rayos de luz que entran en el ojo se enfocan en dos puntos focales en lugar de uno solo, debido a la forma asimétrica de la córnea o del cristalino. Esto provoca una imagen borrosa y distorsionada tanto en objetos cercanos como lejanos. El astigmatismo puede ser corregido con el uso de lentes cilíndricas que compensan la diferencia en la convergencia de los rayos de luz en los dos meridianos principales del ojo. En el caso del astigmatismo corneal, la córnea del ojo presenta una curvatura simétrica, lo que provoca que los rayos de luz se desvíen de forma diferente en los meridianos horizontal y vertical, produciendo una imagen borrosa o distorsionada en todas las direcciones. Esta condición puede ser corregida mediante el uso de lentes cilíndricas que compensan la simetría corneal y permiten que los rayos de luz se enfoquen en un solo punto en la retina, produciendo una imagen clara y nítida. ¿Cuáles son las conclusiones? La medida de la agudeza visual es un parámetro muy importante para evaluar la salud de nuestros ojos y su medición debe ser realizada de forma protocolizada para evitar errores causados por mala práctica profesional. Además, la refracción objetiva es una técnica muy eficaz para estimar el error refractivo y es útil en pacientes no colaboradores o para iniciar la refracción subjetiva en pacientes colaboradores. La refracción subjetiva requiere la combinación de diferentes técnicas de exploración para obtener una medición precisa de la refracción ocular. Como profesional de la salud, es importante destacar que las personas con miopía tienen más probabilidades de presentar lesiones oculares que requieren medidas de prevención y detección precoz. Por esta razón, se aconseja realizar revisiones del fondo del ojo
bajo midriasis, bianuales hasta la cuarta década de la vida y anuales a partir de ese momento. En cuanto a la hipermetropía, es importante tener en cuenta que su presencia es normal durante el desarrollo visual en la infancia. Sin embargo, puede estar relacionada con ambliopía y o estrabismo y afectar negativamente el desarrollo de la agudeza visual y de la visión binocular. Por último, es importante como profesional de la salud, es importante destacar que las personas con miopía tienen más probabilidades de presentar lesiones oculares que requieren medidas de prevención y detección precoz. Por esta razón, se aconseja realizar revisiones del fondo del ojo bajo midriasis bianuales hasta la cuarta década de la vida y anuales a partir de ese momento. En cuanto a la hipermetropía, es importante tener en cuenta que su presencia es normal durante el desarrollo visual en la infancia. Sin embargo, puede estar relacionada con ambliopía y o estrabismo y afectar negativamente el desarrollo de la agudeza visual y de la visión binocular. Por último, es importante destacar que el astigmatismo es una ametropía más compleja de corregir que la miopía o la hipermetropía, ya que presenta dos focos. Por lo tanto, su diagnóstico y tratamiento deben ser realizados por un profesional capacitado y experimentado en el área de la salud ocular. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, correcto. Em, Sí, yo había entendido de lo de miope, hipermétrope, con respecto al tamaño del ojo, pero creo que tiene que ver con el tipo de visión que tiene. no, o sea, tiene que ver tanto con con el tamaño del ojo y también con la visión. El que es miope, generalmente de lejos ve muy borroso y de cerca ve mejor. Por eso el miope siempre se acerca para ver mejor. Entonces, ¿eso es por qué? Porque la luz que se proyecta dentro del ojo se va a proyectar no en la retina, sino por delante de la retina. Eso quiere decir que la longitud axial, que significa desde la córnea hasta la mácula, la longitud axial es mayor que un ojo normal. Al hacer más grande el ojo, los rayos no van a caer en la retina, sino por delante de la retina. Por eso es paciente miope. En cambio, el hipermétrope, que ve borroso de lejos y muy borroso de cerca, la luz se va a proyectar detrás de la retina. ¿Por qué? Porque el ojo es más pequeño. Te pongo un ejemplo. Supongamos que el ojo normal sea el tamaño de una naranja. Entonces, cuando entra la luz por la córnea, se va a proyectar en la cara posterior de la esfera de la naranja, o sea, en la retina, justo en la retina. Pero imagínate que en vez de una naranja tienes una sandía. Entonces, la luz que se va a proyectar por delante se va a proyectar no en la cara, en la esfera posterior de la sandía, sino por delante, o sea, por decirte, en el medio de la sandía. ¿Por qué? Porque la sandía es más grande. Entonces, eso representaría un ojo miope, un ojo grande, de longitud. Pero, y imagínate también un limón. Entonces, un limón es más pequeño que una naranja. Entonces, la luz se va a proyectar no por delante, ni justo en la retina, sino por detrás, o sea, va a sobresalir el limón, o sea, por fuera. Eso será un hipermetro. O sea, tiene que ver, las medidas tienen que ver con el poder de la córnea, la longitud axial, el poder del cristalino, ¿no? Generalmente. Cámara anterior. Hay varios factores que determinan, pues, que uno sea mayor o miope, perdón, tenga más o menos medida. En el caso del astigmatismo,
podría ser la misma naranja, ¿no? Pero en vez de proyectarse en un solo punto, se va a proyectar en dos puntos diferentes, que puede estar un plano delante que el otro. Eso se debe generalmente no a la longitud, sino a la forma del cristal, perdón, de la córnea. Supongamos que la córnea normal sea forma de una esfera de reloj, o sea, redondita, perfectamente redondita, pero así no es generalmente. Generalmente tiene la forma de un huevo. Entonces, tiene un diámetro horizontal más grande de repente que el diámetro vertical. Entonces, eso hace que se proyecte la imagen en dos puntos diferentes. Ese es el astigmatismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Gracias. Ya, muy bien. Entonces, eso es básicamente el miope. De lejos ve muy borroso, de cerca ve mejor, pero tiene que acercar. En cambio, el hipermétrope ve borroso de lejos y de cerca ve peor. Y el astigmatismo, dependiendo del grado, va a ver más o menos borroso, dependiendo del grado de astigmatismo que tenga, en todas las direcciones, lejos, cerca, ¿no? No confundir con la presbicia. La presbicia es una condición que aparece a partir de los 40 años, en el cual el paciente ya no puede ver de cerca. O sea, en pocas palabras, todos los pacientes, tarde o temprano, sean miopes, sean normales, semétropes, o tengan hipermetropía, tarde o temprano van a usar lentes para ver de cerca. O sea, si él tiene miopía, al final vas a usar dos lentes. Que tiene hipermetropía, al final dos lentes. El que nunca usó lentes y ve perfecto de lejos, a los 40, 42 años va a usar su lente de cerca. Se llama presbicia, que es por la edad. Las otras condiciones de miopía y hipermetropía se dan desde que uno nace. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, ¿el astigmatismo se puede generar en algún momento por alguna situación o cuándo se genera el astigmatismo? No, o sea, ya eso ya está, es un problema corneal. O sea, la córnea tiene un diámetro horizontal y un diámetro vertical. Lo ideal es que esos diámetros sean iguales si es una esfera. Pero generalmente todo el mundo no tiene como una esfera, sino como más o menos como la forma de un huevo. Entonces tiene un diámetro horizontal más grande a veces que el vertical. Esa diferencia entre los diámetros nos va a dar el astigmatismo. Entonces, claro, puede haber un astigmatismo secundario si los niños se soban mucho los ojos, pueden producir una deformidad de la córnea, del colágeno, ¿no? Entonces eso podría producir un astigmatismo si el paciente, por ejemplo, se soba mucho, ¿no? Hay algunas enfermedades como el queratocono, ectasias primarias también como la degeneración pelúcida, que producen que los diámetros sean diferentes, pero esas ya son patologías de la córnea. ¿Alguna duda? ¿Algo? Ya. ¿Llenaron el formulario? ¿Están todos o alguien falta para llenar el formulario? ¿Luz Mariel está? Luz Sí, doctor. Ramos. Buenas tardes. Hola. Sí, Celia. doctor, presente. Celia Romero. Celia, ¿estás? Tello Colmenares. Adriani Santana. Diana Ramírez. Sí, doctor, yo le hice la pregunta. Ya, muy bien. Diana. Ya. Rodríguez. No, doctor. Ya, muy bien. Celia, ¿no? ¿Presente? Ya, muy bien. Rodríguez, Pinao, Melissa. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Celia, sí, sí, correcto. Guido. Sí, doctor, disculpe. Guido. Brian.
Presente, doctor. Ya, muy bien. Perdón. Ya, estamos todos, ¿no? Ah, No se olviden llenar el formulario. ¿Tienen todos han llenado el formulario o todavía falta? Sí, doctor, ya llenamos el formulario. Ya, a ver, vamos a ver. Y entonces vamos a hacer la clase de córnea y de esclera. Ya vamos a llenar. Ya, entonces, vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar el día de hoy es córnea y esclera. Los objetivos son identificar la córnea y esclera como tejidos oculares y describir su función y detalles ultraestructurales. Enunciar los eventos de la embriogénesis que son importantes para el desarrollo posterior del ojo y la órbita. Describir la anatomía, la fisiología de la córnea y de la esclera. La córnea es un tejido ocular que se encuentra en la parte frontal y transparente del ojo, que cubre el iris, la pupila y la cámara anterior. La córnea, junto con la cámara anterior y el cristalino, refracta la luz. Es responsable de las 2/3 partes de la capacidad de refracción del ojo, y en los humanos el poder refractivo de la córnea es de aproximadamente 43 dioptrías. Aunque la córnea contribuye a la mayor parte del poder de enfoque del ojo, su enfoque es fijo. Por otro lado, la curvatura del cristalino puede ajustarse al enfoque dependiendo de la distancia al objeto. No obstante, la córnea no es tan solo una lente, ya que es el tejido con mayor densidad de terminaciones nerviosas en el cuerpo humano. Hablaremos ahora de la embriología corneal. El ectodermo superficial se cierra sobre la bolsa del cristalino y da origen al epitelio corneal. A esto le siguen 3 oleadas sucesivas de migración de la cresta neural, derivadas de las células ectomesenquimatosas. La primera ola da origen al endotelio corneal, pasando entre el ectodermo superficial y la vesícula anterior del cristalino. La segunda onda pasa entre el endotelio y el epitelio para dar origen a los queratocitos del estroma corneal. La tercera ola, formada por células de la cresta neural y de origen mesodérmico, contribuyen al desarrollo del iris. Las células endoteliales de la córnea, al reunirse con el iris en desarrollo, forman el receso del ángulo. La malla trabecular y el canal Schlenk se desarrollan a partir de las células mesenquimatosas posteriores al receso. Y las células endoteliales que recubren el canal y los canales colectores se derivan de las capilares adyacentes que eventualmente formarán el plexo venoso episcleral. La córnea es un tejido altamente diferenciado para permitir la refracción y la transmisión de la luz. Su forma consiste básicamente en una lente cóncavo-convexa con una cara anterior en contacto íntimo con la película lagrimal precorneal y otra cara posterior bañada por el humor acuoso. Estas relaciones permiten a la córnea carecer de vascularización, pues estos líquidos son los máximos responsables de mantener sus requerimientos fisiológicos. El grosor alcanza casi 1 milímetro en la periferia y es algo mayor de 0,5 milímetros en la zona central. La córnea se compone de un epitelio estratificado escamoso no queratinizado, un estroma de tejido conectivo y una monocapa de células endoteliales. Aunque este tejido vascular es aparentemente simple en su composición, la enorme regularidad y uniformidad de su estructura
son las que le permiten su precisa transmisión y refracción de la luz. La cara anterior tiene una forma oval, verticalmente mide 11 milímetros y horizontalmente 12 milímetros y tiene una radio de curvatura de 7.8 milímetros. La cara posterior tiene una forma cóncava, verticalmente y horizontalmente mide 13 milímetros y tiene una radio de curvatura de 6.5 milímetros. ¿Cuáles son las capas o extractos de la córnea? La córnea humana, así como la de otros primates, tiene 6 capas. Las capas de la córnea humana, desde la anterior a la posterior, son epitelio corneal, estrato de Bowman, estroma corneal, capa de Dewar, membrana de Descemet o membrana basal posterior y endotelio corneal. El epitelio corneal representa un 10% de la estructura total de la córnea y se considera como una continuación del epitelio de la conjuntiva. Es el epitelio escamoso estratificado más organizado. Se divide en 4 capas. Tenemos la capa de células escamosas. Su función es dispersar y retener la película lagrimal. Contiene zonas de oclusión y funcionan como válvulas para regular el paso de sustancias. Tiene una vida media de 4 a 8 días y de su reposición se encarga la capa basal. La capa de células aladas tiene factores promotores de crecimiento y tarda en regenerarse de 4 a 6 semanas. También tienen su membrana basal y su capa basal, la que le permite tener mayor adhesión a la membrana de Bowman. La siguiente capa es el estrato de Bowman, también llamada membrana basal anterior, aunque en realidad no es una membrana como tal, sino una capa condensada de colágeno. Es una capa resistente que protege el estroma corneano. Está conformada principalmente por fibras de colágeno de tipo 1 organizadas en forma irregular. Tiene un espesor de 14 micrómetros. Esta capa se puede regenerar, pero no obtiene su grosor original y está ausente o es muy fina en seres no primates. La tercera capa es el estroma corneal. El estroma es el estrato más fuerte de la córnea y representa el 90% de su volumen. Está constituida por 80% de agua y 20% de sólidos. Tiene aproximadamente 200 láminas. Contiene fibras de colágeno que guardan la misma distancia entre sí y es lo que le da la transparencia a la córnea. También contiene queratocitos que sirven para regenerar las fibras de colágeno y proteoglucanos que mantienen distribuidas las fibras de colágeno. La capa de Dewar corresponde a una capa consistente y bien definida que separa la última fila de queratocitos en la córnea. Probablemente esté relacionada con la hidropesía aguda, el descematocele y la distrofia P. Descemet. Es la última en incorporarse en la anatomía de la córnea. La membrana de Descemet o membrana basal posterior es una capa que carece de células y sirve como membrana basal modificada. Del epitelio posterior o endotelio corneal. El estrato está formado principalmente por células de fibra del colágeno 4 y tiene un espesor de 5 a 20 micras, dependiendo de la edad, y esta capa va ganando aproximadamente una micra de espesor cada 10 años. La última capa es el endotelio corneal. Es un epitelio simple de células cúbicas ricas en mitocondrias de aproximadamente 5 micras de espesor. Estas células son responsables del transporte de fluidos y solutos entre los compartimentos acuosos y estromal. El término endotelio es erróneo debido a que este epitelio es irrigado por humor acuoso y no por sangre ni linfa. Además tiene un origen y apariencia y funcionalidad diferente al endotelio vascular. A diferencia del endotelio vascular, en el endotelio corneal no se regenera, sino que se estira para compensar la pérdida de células muertas, lo que tiene un fuerte impacto en la regulación de los fluidos. Si el endotelio no puede conservar un balance de fluidos, el estroma se hincha debido al exceso de líquidos, lo que provocará la pérdida de transparencia de la córnea. Esta capa también contiene células de oclusión
que sirven como válvulas para dejar pasar el humor acuoso. Esta capa contiene aproximadamente entre 3.000 a 4.000 células por milímetro cuadrado al momento de nacer, y el mínimo necesario para el funcionamiento es de 300 a 600 células por milímetro cuadrado. ¿Cuál es su inervación? Existe en la córnea una rica trama de nervios sensitivos provenientes de la división oftálmica del nervio trigémino, fundamentalmente por las vías de los nervios ciliares largos. Se calcula que en la córnea hay una inervación sensitiva que es de 300 veces mayor que la piel y 80 veces de la del tejido dentario. Tras formar un plexo anular en el limbo, pierde sus bañas de mielina y penetra en el estroma anterior, desde donde perfora la membrana de Bondman y penetra en el epitelio, en donde se encuentran sus terminaciones. La concentración de estas terminaciones es de 20 a 40 veces mayor que la pulpa dental y entre 300 a 600 veces más que la piel, con mayor densidad en los 2/3 centrales de la córnea. Esto indicaría que la lesión sobre una célula epitelial sería suficiente para provocar la percepción dolorosa. Se han detectado 3 tipos de terminaciones nerviosas. 1 son las nociceptoras, 2 las polimodales, 3 los receptores de temperatura. Las segundas responden a variados estímulos de tipo químico, mecánico, etc. Cuando se dañan estas terminaciones, la regeneración no recupera exactamente la sensibilidad específica del anterior. Tanto en el trofismo tisular como en la regeneración del tejido, después de un trauma, la inervación juega un papel fundamental al liberar neuropéptidos, que a su vez estimulan la llegada de células inflamatorias, factor de crecimiento, células necrotróficas, etc. La transparencia es una de las características más importantes de la córnea, ya que cualquier disminución en la transparencia limitará el paso de la luz a las estructuras fotosensibles. Su transparencia depende de la ausencia de vasos sanguíneos y linfáticos, la cantidad adecuada de proteoglucanos y la adecuada hidratación. En cuanto a la transparencia de la córnea, depende primordialmente del ordenamiento regular de las fibras del estroma, y esto depende a su vez de la cantidad de proteoglucanos que existe entre ellas. Puesto que los proteoglucanos del estroma son fuertemente hidrofílicos, cualquier exceso de ellos determinará un aumento de agua y con ello la separación entre las fibras, desordenándolas y formando centros de dispersión refractiva de la luz. De la misma manera, la adecuada cantidad de agua garantiza que los proteoglucanos ocupen el mismo espacio y con ello mantengan las fibras de colágeno en posición ordenada. Es importante considerar que no existen vasos sanguíneos ni linfáticos y que sus fibras nerviosas son amielínicas, condiciones que contribuyen a su transparencia. Nutrición de la córnea. Por su localización, el aporte nutritivo a la córnea puede provenir de 3 fuentes. Capilares del limbo. Aquí los nutrientes son utilizados por la zona periférica de la córnea y no llegan a la córnea central. Lágrimas. El epitelio es poco permeable y la cantidad de glucosa contenida en la película lagrimal es escasa. Humor acuoso. El endotelio, como capa unicelular, ofrece poca resistencia y esto lleva a los nutrientes a las capas más externas y las más importantes. ¿Cómo es el aporte de oxígeno? Los capilares y las lágrimas aportan pequeñas cantidades de oxígeno a la córnea. El aire atmosférico le da un 21% de oxigenación a la córnea con los ojos abiertos y un entre 7 a 8% con los ojos. El 90% del oxígeno necesario para la córnea proviene del humor acuoso. Hablaremos ahora de la zona limbo-esclerocorneal. El limbo esclerocorneal o unión esclerocorneal es una porción del ojo que se encuentra situada entre la parte anterior del mismo, entre la córnea y la esclera. Es una zona circular ligeramente elevada que tiene especial importancia porque cuenta con importantes funciones para el correcto funcionamiento del ojo. Contiene las células madre que hacen posible la renovación periódica del epitelio de la córnea
y es el lugar donde se drena el humor acuoso a través del canal Schlenk. Hablaremos de la esclera o esclerótica. La esclerótica es una membrana de color blanca, gruesa, resistente y rica en fibras de colágeno, que constituye la capa más externa del globo ocular. Su función es la de darle forma y proteger a los elementos internos. Coloquialmente, a la parte anterior y visible de la esclerótica se le llama el blanco del ojo. Embriología escleral. La esclerótica se forma a partir del mesodérmico, esclerótica temporal y los elementos ectomesenquimatosos derivados de la cresta neural. La esclerótica se une a la córnea en desarrollo cerca del ecuador del ojo, pero continúa desarrollándose y expandiéndose para rodear la capa óptica en desarrollo. La esclerótica, el espolón y la cápsula de Tenno se forman más tarde, en el momento de la inserción de los músculos extraoculares. La esclerótica está formada por 3 capas de afuera hacia adentro. Episclera es una membrana que facilita el deslizamiento del globo ocular con las estructuras vecinas. Capa fibrosa o estroma está compuesta fundamentalmente por fibras del colágeno. La capa o lámina de Fusca es la capa más interna y contiene abundantes vasos. Contiene numerosos melanocitos que permiten absorber la luz, con tal que no reflejen en el interior del globo ocular. Cubre aproximadamente las 4/5 partes del ojo. Posteriormente está cubierta por la cápsula de Tenno. Asimismo, es perforada por el nervio óptico y por delante se adapta a la córnea, a través de una línea que se conoce como limbo esclerocorneal. Cubre la coroides y a su vez está cubierta por la conjuntiva ocular en su parte anterior. ¿Cuáles son los puntos de interés anatómico? La esclera da pasaje a los elementos vásculos nerviosos del globo ocular. Constituye a la formación del ángulo irido-corneal y del limbo. Limita los espacios internos y externos donde progresan las colecciones patológicas y sirve como punto de amarre a los músculos del ojo. Puntos de interés fisiológico. Protege las membranas profundas contra los impactos externos y controla los rayos luminosos y calóricos. Sostiene el ojo contra la presión atmosférica y las contracciones musculares de los músculos del ojo. Debido a su hiperhidratación, es opaca, la que se opone a la transparencia de la córnea. Dada su rigidez, nos permite tomar el tonus ocular. Puntos de interés quirúrgico. La esclera está ligada casi a la totalidad de las cirugías del globo ocular. Las vías de abordaje de las membranas y medios profundos del ojo pasan obligatoriamente por ella. Hablaremos ahora de la anatomía macroscópica. Su forma es un conjunto de esfera hueca atravesada por el nervio óptico. La esclera presenta por delante una ancha abertura donde se encuentra la córnea. Su color es blanco nacarado en el adulto, matizándose con la edad. Translúcida al nacimiento, ella aparece entonces de una tonalidad azul. En el viejo, por la calcificación, toma un color amarillento. Caras de la esfera. La superficie interna, de forma cóncava y lisa de coloración gris, ella recubre en conjunto el tracto uveal, que es la verdadera membrana vascular del ojo. La superficie interna de la esclera entra en relación interna con la cara externa de la uvea, representada por las supracoroides o rama fusca, que prolonga adelante la capa supraciliar. La superficie externa de la esclera es blanca, convexa y lisa. La superficie escleral externa recibe las inserciones oculares de los músculos motores del ojo, así como su aponerosis, y corresponde a la superficie cóncava de la conjuntiva. La esclera presenta algunas aberturas llamadas aberturas esclerales. La esclerótica es penetrada por varias arterias y nervios en muchos lugares. Va a presentar las llamadas aberturas escleróticas posteriores. La esclerótica posterior está perforada por muchas estructuras y puede subdividirse en llamado foramen escleral posterior. La esclerótica está perforada por el nervio óptico en su parte posterior, a 3 milímetros medial y 1 milímetro superior al polo posterior.
La esclerótica también es penetrada por la arteria y las venas centrales de la retina. Presenta además otras aberturas posteriores. La esclerótica está perforada por 8 a 20 arterias ciliares posteriores cortas en el llamado anillo de zinc. A menudo se acompañan de nervios ciliares cortos. Un poco antes de estas, las arterias ciliares posteriores largas, 2 en número, y los nervios también ingresan al globo ocular al perforar la esclerótica. El círculo de zinc, también llamado círculo de Zinck-Haller, es una anastomosis circular entre las arterias ciliares cortas mientras perfora la esclerótica e irriga la coroides, los nervios ópticos y la pía madre. La abertura escleral media. Estas aberturas están situadas aproximadamente 4 milímetros por detrás del ecuador y representan la salida de las 4, ocasionalmente 5, venas del vórtice. Las venas del vórtice drenan las venas de la coroides y el cuerpo ciliar y del iris. ¿Cuáles son las aberturas esclerales anteriores? Están ubicadas cerca de las inserciones de los músculos rectos y permiten la entrada de las arterias ciliares anteriores. Cada músculo recto tiene 2 arterias ciliares anteriores, con la excepción del músculo recto lateral, que tiene solo una arteria ciliar anterior. Zona de referencia especiales de la esclerótica. Tenemos el surco escleral y espolón escleral. La unión esclerocorneal o limbo. El canal de Slen, la lámina cribosa. Lámina cribosa. La esclerótica se adelgaza con una apariencia similar a un tamiz, donde perforan las fibras del nervio óptico, y esta región de la esclerótica se llama lámina cribosa. Sin embargo, a través de uno de estos tamices, que es comparativamente más grande que la demás, la arteria y la vena central de la retina ingresan al ojo. Como la esclerótica es muy débil en la lágrima cribosa, se abulta hacia afuera en respuesta a la alta presión intraocular prolongada que produce la formación de copas en el disco óptico. ¿Cómo es el suministro de la sangre a la esclera? La esclera recibe su riego sanguíneo de las arterias ciliares anteriores. Se encuentra anterior a las inserciones de los músculos rectos y las arterias ciliares posteriores largas y cortas. El estroma escleral es relativamente avascular y recibe su nutrición principalmente del lecho vascular epiescleral y en cierta medida de la vasculatura coroidea subyacente. La esclerótica contiene numerosos canales o pasajes a través de los cuales pasan las arterias, venas y nervios. Estos canales o pasajes se conocen como canales emisarios. La esclerótica es una estructura relativamente avascular, excepto por algunos vasos que pasan a través de los canales emisarios. La baja vascularidad de la esclerótica se puede explicar como una baja demanda metabólica del tejido debido a la baja tasa de renovación de su colágeno y de sus células. Su nutrición está asegurada por las ramas de las arterias ciliares cortas, las arterias posteriores y las arterias ciliares posteriores anteriores. Y la inervación va a depender de los nervios ciliares cortos y largos posteriores. Eso es todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? A la delegada le he enviado también la delegada le ha enviado los PDFs, los PPTs de estas clases, ¿o no? ¿Está la delegada? Doctor, una pregunta. Sí. Sí, dime. Cuando dijo que la esclerótida se irriga con el oxígeno, hay pacientes que usamos lentes. En ese caso, ¿llega menos el oxígeno o algún componente
podría alterar esa oxigenación en ¿De la la córnea te esclera. refieres? La córnea Córnea, la que... perdón. No, la presión atmosférica, pues como tú conoces, es constante, con lentes, con sombrero. Eso va a depender más de la altura donde te sitúes, ¿no? La presión va a disminuir, pues, en la altura, ¿no? En Chosica, en Huancayo, que en la costa, ¿no? Pero no tiene nada que ver eso. El uso de lentes es otro artefacto. Gracias. Muchas gracias. ¿Otra pregunta, una duda? Ya, entonces, con nosotros ya hemos terminado nuestras 3 clases, ¿no? De todas maneras, a la delegada, si es que le falta, le va a enviar los PPTs de las clases de hoy día. Ya, entonces, ¿hasta cuándo tenemos clase nosotros? ¿El grupo? ¿Hasta el próximo miércoles es? Sí, doctor. ¿O el miércoles ya entra otro grupo? Hasta el miércoles. Ya. Y entonces el miércoles ya, bueno, nosotros ya no tenemos teoría. Ya, entonces, mañana mi grupo de práctica, tiene que estar